el cuarto método de empaque es atmósfera de CO2 puro. Atmósfera de CO2 puro. O sea, pura atmósfera de dióxido de carbono. El dióxido de carbono se emplea mucho para preservar alimentos así. Es el gas que viene, por ejemplo, con las gaseosas. Cuando ustedes compran una Coca-Cola o cualquier gaseosa, ustedes la baten y se bota el gas, es porque le han inyectado CO2. El CO2 impide inhibe que prosperen las bacterias y por consiguiente mantiene durante mucho tiempo el alimento en estado utilizable. Tiene la ventaja de que es neutro, es decir, no reacciona con los alimentos, por consiguiente entonces no le cambian las propiedades, ni les cambia el sabor, ni nada de esas cosas. Pero obviamente es un poco más costoso producir CO2 puro e inyectarlo que hacer las otras cosas. Observe que, por ejemplo, el método 3 es muy parecido a la atmósfera común y corriente, porque lo único que tiene diferente es que tiene más CO2, pero el aire, la atmósfera que respiramos tiene esas tres sustancias más otras cosas. Bien, ahora, ¿cuál es la variable respuesta? ¿Qué es lo que se mide? Entonces, variable respuesta. Variable respuesta. Lo que medimos aquí es... bueno, pero hay una cosa aquí, de pronto antes de hablar de la variable respuesta. O sea, se empaca esto, no basta con empacar, sino que viene un pedazo más en el tratamiento. Está mala la internet hoy. Hay algo más en el tratamiento, y es que las carnes empacadas, digamos, los trozos empacados van a la nevera, al refrigerador. Los trozos empacados, se ponen en el refrigerador a una temperatura de 4 grados Celsius o centígrados, que es lo mismo, ¿sí? Durante 9 días. Los grandes refrigeradores de carne y dispensarios de carne y todo eso, tienen refrigeradores inmensos y ahí mantienen la carne refrigerada y de ahí va saliendo a medida que va habiendo demanda, ¿cierto? Y bien, se saltó esto. Ahora sí, ¿cuál es la variable respuesta? Bueno, la respuesta es simplemente la contaminación por bacterias. O sea, el número de bacterias. Unas bacterias que llaman bacterias psicotrópicas. Yo no sé por qué las llamarán así. Psicotrópicas, ¿sí? Número de variables psicotrópicas, de bacterias psicotrópicas, que aparecen en la carne, en los trozos, al cabo de cuando termine el experimento, ¿no? En los trozos, eh, al final del almacenamiento, o sea, al final de los 9 días del almacenamiento. Bien, aquí hay que hacer una cosa interesante. Bueno, dos cosas realmente. Primero, pues aparece el trozo de carne y digamos aquí aparece esto, todo esto aparece, por ejemplo, infectado de bacterias, ¿sí? Las bacterias no se van así, sino que empiezan por un solo sitio y empiezan a avanzar por el resto. O sea, las bacterias se van expandiendo a lo largo empiezan por un sitio y se van expandiendo a lo largo de la carne en general. O sea, hay algún punto débil de contaminación y ahí empieza todo. Y empiezan a crecer, creciendo hacia los lados. Pues imagínense ustedes que eso ahí van millones y millones de bacterias. ¿Quién se va a poner a contar toda esa cantidad de bacterias? Además, se necesitarían instrumentos especiales y todo para poder distinguir una bacteria
y empezar bacteria uno, bacteria 2, bacteria 3, bacteria 4, 5 y para allá, quién sabe cuándo, cuando ya uno termine de contar los millones de bacterias que hay ahí, esa camilla no sirve para nada. Además se ha contaminado más, ¿cierto? De manera pues que eso no se mide en forma directa, sino que se mide en forma indirecta, ¿ya? ¿Y cómo es la forma indirecta? Pues se calcula más o menos el área infectada, ¿de acuerdo? Y eso tampoco se hace a ojo, sino que ya hay unos patrones, ya hay unos aparatos que automáticamente miden la cosa y calculan el área. Miden el área es tanto, área infectada es tanto. Y ya se sabe más o menos cuántas bacterias hay por unidad de superficie de área. Entonces, haciendo una simple regla de 3, se puede saber cuántas bacterias hay. Entonces, es el número de bacterias, pero es un número gigantesco. Entonces, este número es gigante, ¿no? Este número es muy grande, por lo cual, entonces se transforma la variable en una variable más pequeña que conserve las mismas propiedades. Entonces, se transforma. ¿Y cómo se transforma? Simplemente tomamos el logaritmo, ¿sí? Tomando el logaritmo. El logaritmo. En este caso, el logaritmo natural, ¿no? De la cantidad que haya. Eso hace que la cantidad se vuelva más pequeña y más manejable. Lo que pasa es que tener respuestas tan gigantes de millones y millones hace que la varianza crezca demasiado. Y entonces prácticamente al final todo va a ser tan grande que los computadores redondean de una manera así ordinaria y entonces resulta que no podemos ver las diferencias porque todos los números son gigantes, todos quedaron redondeados más o menos de la misma manera, se pierde todo. Entonces los números tienen que ser ni muy gigantes ni muy grandes, pero tampoco muy chiquitos. Si uno tiene también números todos son 0.0000, 12 ceros y un 1, pues entonces la varianza va a ser prácticamente igual a 0 para todos. Entonces tampoco nos conviene. Es decir, hay problemas en el manejo de los datos que deben ser tenidos en cuenta. Los datos normales no pueden ser ni tan chiquiticos que prácticamente el computador los vuelva a cero, ni tan grandes que prácticamente el computador no los pueda manejar. Entonces, a veces se hacen transformaciones de las variables con el fin de lograr que los datos estén en una escala manejable, ¿de acuerdo? Es el caso de este experimento. Entonces, no ponemos el número exacto de bacterias, primero porque ni eso es exacto, y segundo, pues un número aproximado de acuerdo con el área que se ha calculado. Y se estaría suponiendo que la distribución es uniforme, que no hay áreas de mayor concentración de bacterias, ni nada de esas cosas, porque si en algunas áreas hay bacterias, muchas más bacterias concentradas y en otras más poquitas, pues entonces también el número nos quedaría mal calculado. O sea, ustedes se dan cuenta que hay bastantes complicaciones alrededor ya del manejo de los datos. No todos los experimentos son tan fáciles como el que habíamos trabajado la vez pasada. ¿De acuerdo? Que será muy sencillito, no tenía ningún problema. Bueno, una cosa para hacer las transformaciones de las variables es, en este caso hemos tomado la función logaritmo, ¿de acuerdo? La función logaritmo es una función que, si ustedes la recuerdan, tiene esta forma. O sea, cuando pasan aquí por 1 vale 0 y la función tiene esta forma, ¿sí? Más o menos. Es una función monótona, creciente. Esto es importantísimo. O sea, si yo voy a transformar los datos, tengo que aplicar una función que sea monótona creciente. O también podría ser monótona decreciente. Pero una función que suba y baje y haga cambios, por ejemplo, la función seno, no me sirve, porque la función seno en algunas partes es grande, en otras partes es chica. Entonces me transforma los datos no de una manera uniforme, sino a veces los hace más grandes y a veces los hace más chicos. Esa no me sirve. Tiene que ser una función que lo pequeño siga siendo pequeño y que lo grande siga siendo grande, pero en una escala distinta, manejable. Entonces, por eso se toma a veces con frecuencia, cuando los datos son muy grandes, se usa con mucha frecuencia la función logaritmo que tiene esa propiedad. ¿De acuerdo? También podrían usarse otras funciones, como la raíz cuadrada, pero es menos usual.
La raíz cuadrada también, la raíz cuadrada de un número pequeño es pequeño y la raíz cuadrada de un número grande es grande. Eh, pero es poco usual que se use esa. Esa se usa con otros fines. ¿De acuerdo? Entonces lo que va a aparecer allí en los datos son, digamos, los del tratamiento uno, ¿sí? Los que están en el tratamiento uno, las 10 repeticiones que tenemos, las 10 réplicas que tenemos en tratamiento uno. Y aquí, en cambio de tener el número de bacterias, número uno, el número de bacterias 2, esos son los trozos de carne, ¿cierto? Lo que vamos a tener es el logaritmo natural de ese número, uno, el logaritmo natural del número 2, y así sucesivamente. Estos valores son muy grandes, estos valores son manejables. Y aquí lo que vamos a tener es el tratamiento identificado con el número uno, el número 2, número 3, número 4, donde ya sabemos qué significa número uno. Número uno son empaques, bolsas. Número 2, empaques al vacío. Número 3, atmósfera de esa mezcla de gases. Y número 4, dióxido de carbono puro. ¿Listos? Bien, entonces ahora sí, con esa explicación, vamos a mirar el diseño. Los datos, pues, del diseño. Estos son los datos. Entonces, como ustedes pueden ver, aparece el logaritmo de las bacterias, ¿sí? El logaritmo de la primera cantidad. Son números grandes porque los logaritmos están bastante grandes. Y de todas estas son número uno, o sea que todas ellas corresponden a los 10 trozos de carne que les correspondió, que dejamos en los empaques de bolsas de plástico simplemente. Estos todos son al método de empaque número 2, ¿sí? Que como vimos es empaque al vacío, ¿ya? Así a simple vista uno ve que sí como que estos números bajan. Mire, todos estos son del orden de 7 y pico, 6 y pico. Todos estos son del orden de 5 y pico, ¿sí? Pero mire estos otros, vuelven y suben. Número 3, que es el tercer tipo de empaque. Esto es, tercer tipo de empaque era la atmósfera de gases. Observe que eso es casi parecido a la atmósfera común y corriente que respiramos. De hecho, los logaritmos vuelven a ser otra vez del orden de 7. Y finalmente tenemos aquí las tratamiento número 4, identificado aquí, ¿cierto? Y como ven ustedes, estos logaritmos bajaron. A simple vista, parece que, y eso como que sí, mejor dicho, no solo concuerda con lo que vemos en los números, sino con lo que sabemos nosotros, la empacar con dióxido de carbono es como la mejor opción, porque observen que los logaritmos ya son todos pequeños. Bueno, pero lo que queremos es corroborar que eso que estamos viendo así a simple ojo realmente concuerda con la realidad estadística. Bien, entonces simplemente tomamos esto como nuestra variable de respuesta y esta como nuestra variable de tratamientos o de clasificación. ¿De acuerdo? Bien, entonces venimos aquí a estadísticas. Recuerden que lo primero que hacemos es estimar el modelo y una vez que hayamos estimado el modelo obtenemos los residuos y con los residuos hacemos las pruebas de normalidad, de todas las otras pruebas que tengamos que hacer. En este caso, por ejemplo, pruebas de independencia no son necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros hemos cortado la carne independientemente. Entonces, el hecho de que un pedazo de carne esté en una posición no implica que su otro pedazo de carne se afecte de una manera, digamos, él no condiciona la cantidad de bacterias que va a llegar a otro pedazo de carne. Cada pedacito de carne se contamina por sí solo, sin preguntarle al vecino qué tanto me puedo contaminar, ¿no? Entonces, cada uno se contamina independientemente de los demás. De manera, pues, que entonces no hay necesidad de hacer la prueba de independencia. Por lo general, casi nunca se hace, porque el diseño se plantea de tal manera que no haya necesidad de verificar que eso se está cumpliendo. ¿De acuerdo?
Bien, entonces solamente corremos el modelo y los residuos los tenemos para probar dos cosas. Primero, que, que hay normalidad y segundo, que hay igualdad de variantes. ¿De acuerdo? Bien, entonces venimos a estadísticas, análisis de la varianza. Aquí usamos como variable dependiente, es la respuesta, es el logaritmo del número de bacterias. Y como variable independiente o de clasificación, es el tipo de empaque. Entonces viene para acá, empaque. Después veremos para qué sirve este cuadro. Todavía no. Bien, aceptamos. Y ahora aquí lo que hacemos es venir y cuadrar lo que necesitamos cuadrar. Entonces vamos en primera instancia a usar el LSD del Fisher. Recuerden que los dos extremos, según lo que vimos la vez pasada, son el LSD de Fisher y el Tukey. ¿De acuerdo? Esos son los dos extremos. Este es el más liberal, o sea, es el que, digamos, rechaza más la hipótesis nula con más frecuencia. Es un método con mayor inclinación a rechazar. Eh, por consiguiente, un método más peligroso para cometer error tipo 1, ¿cierto? En cambio, Tukey, el otro método que vimos, es el método más conservador, es decir, él rechaza poco. Por consiguiente, con él es muy poco probable que cometamos error tipo 1, pero entonces es muy posible que cometamos error tipo 2. Mejor dicho, este es mucho error tipo 1, poco error tipo 2. Este es todo lo contrario, mucho error tipo 2, poco error tipo 1. Entonces, por eso hay que mirar esos dos extremos por lo general para saber si ellos están de acuerdo. Si los dos extremos, los dos métodos extremos, el más liberal y el más conservador, están de acuerdo, no hay nada que discutir. ¿De acuerdo? El problema es cuando esos dos no se ponen de acuerdo y el uno dice una cosa y el otro dice otra. Entonces se pone uno a pensar que de pronto hay otros métodos que se podrían ensayar a ver para que refuercen lo que ellos están diciendo. Los dos métodos más frecuentes que se ensayan son el método de Duncan, pero nosotros vimos la vez pasada que el método de Duncan en una época fue muy popular, pero ahora poco a poco ese método ha ido perdiendo terreno, ¿sí? Y ya la gente muy poco lo usa. Entonces se usa más bien el método de Shefé, que sigue siendo un buen método, pero el método de Shefé lo que exige es que haya igual cantidad de réplicas en cada tratamiento. Cosa que se cumple aquí. Aquí en cada tratamiento tenemos 10 réplicas, por eso es que tenemos aquí 40 por 2, o sea, 40 datos con dos variables. Y si no, pues ya, mejor dicho, entre los otros uno ya no sabe cuál de todos son intermedios. Se podría poner cualquiera de esos que son, digamos, frecuentes. Bonferroni, por ejemplo, es un método bastante utilizado también. Entonces, digamos que podríamos poner ahí LSD, Tukey, y en caso que sea necesario, Shefé. El SNK también podrían ser, pero ese está bastante cerca del Tukey, aunque no tan extremo como Tukey. Pero bueno, alguno de esos podríamos usar. Hay otros métodos que no aparecen aquí, ¿no? Observamos que esto esté chuleadito. Generalmente cuando es un diseño de un solo factor no hay problema, el paquete lo pone chuleado. ¿Y eso para qué lo pone así? Simplemente para que nos dé los valores de las medias que los podríamos estar utilizando. Bueno, esto no hay que hacerle nada. Suma de cuadrados tipo 1 sería, yo les había dicho la vez pasada, siempre estamos obteniendo las sumas de cuadrados tipo 3, que son las más usuales, son las que siempre utilizan y son las que nosotros vimos en la teoría, en la tabla. Las sumas de cuadrado tipo 1 tienen otros fines y son un poco más complejas de manejar. Esos se utilizan cuando quieren averiguar cosas especiales. Tipo 1, entonces no hay necesidad de que lo marquemos aquí. Y esto tampoco, ¿sí? Tampoco, dejemos que nos dé todo. Porque es que entonces solamente generar la tabla de resumen. Entonces nos genera unos poquitos datos, pero no nos genera nada más. Aquí les pedimos que nos calcule los residuos, que nos calcule valores estimados, que nos calcule residuos estudiantizados. Bueno, ese no es necesario tanto.
Ese sería necesario si quisiéramos ver si hay alguna observación atípica. Bueno, podríamos dejarlo ahora. Y y otro que tenemos es que nos calcule los valores absolutos de los residuos. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a aplicar para hacer la prueba de Leven, ¿cierto? De homocedasticidad. A veces también se aplica la prueba de Bartlett para ver la homocedasticidad del modelo, o sea, la igualdad de las variantes. Pero la prueba de Bartlett tiene un inconveniente y es que si no hay normalidad en los datos, la prueba de Bartlett ya no es confiable. La prueba de Bartlett es bastante buena y fue una de las primeras pruebas que se conocieron, pero funciona muy bien si los datos se ajustan a una norma. O sea que primero hay que hacer la prueba de normalidad. Si la normalidad no se cumple, ni para qué hacer la prueba de Bartlett. ¿De acuerdo? En cambio, la prueba de Leven es una prueba que es robusta, una prueba que, digamos, no le afecta mucho la falta de normalidad. Es robusta ante la falta de normalidad y por eso es preferible, ¿sí? Algunos paquetes la hacen aparte, pero este paquete, digamos, la prueba equivale a volver a hacer el mismo diseño con los valores absolutos de los residuos. Por eso es que nosotros simplemente después cogemos este diseño, pero cambiamos la variable de respuesta de los logaritmos de bacterias, la cambiamos por los valores absolutos de los residuos y miramos el valor P del modelo. Si ese valor P del modelo me sale muy pequeño, menor que 0,05, significa que no se cumplió la homocedasticidad y entonces todo depende de lo grave que sea la falta de homocedasticidad. Si la falta de homocedasticidad es muy grave, muy grande, entonces podríamos estar desconfiando de los resultados que nos dé el experimento. Si no es muy grande, bueno, podemos decir, salió con su defectico, pero bueno, lo podemos aceptar. ¿Y cómo sabe uno si es grande o no es grande? Pues mirando la magnitud del valor P. Si es menor que 0,05, pero está cerca del 0,05, entonces no es muy grave. Es decir, está casi en el límite de servicio. Pero si da, por ejemplo, 0,00001, pues ahí sí que está muy grave. Entonces todo depende de ese valor. ¿De acuerdo? Lo de contrastes va a ser un tema un poquito más adelante, entonces por ahora no. ¿Sí? Bien. Un segundito que parece que alguien estuviera intentando entrar. Ah, parece que, no, tal vez fue que yo puse aquí las cosas. Entonces acepto. Pero a ver si es que alguien quiere entrar porque no. Ah, no, está todo bien. No sé qué sería la cuestión. Aprovecho y hago aquí un calculito mientras ustedes dijeron lo que les acabé de decir. Esto no sé de qué es. Bueno, dejemos ahí eso. Bien, volvamos entonces a nuestra salida. Obsérvese lo que nos da aquí. Bueno, primero, el modelo tiene, ahí estamos, 40 datos. El modelo tiene un ajuste súper excelente, pero falta ver si cumple los supuestos. No basta con que tenga muy buen ajuste. Un ajuste del 96% quiere decir que el modelo ajustó la variabilidad de los datos en un 96%. Es decir, es un ajuste casi perfecto. El ajuste no podría ser perfecto, porque si no, no valdría la pena hacer estadística. Obsérvese que me dice que hay diferencias. El valor P para el empaque es 0,001, coincide con el valor P del modelo, pero eso es porque no hay sino un solo factor. Cuando vengamos con modelos de más factores nos vamos a dar cuenta que ya las cosas son distintas ahí. Entonces, lo que miramos es esto. En el empaque hay un valor P inferior a 0,05, muy pequeñito. ¿Qué me dice eso? Me dice que hay diferencias significativas. Es decir, que las medias no son iguales. Y entonces obsérvese lo que nosotros a ojo como que apreciábamos. Miren,
Obsérvese que aquí aparece una media de 3,36, una de 5,56, una de 7,35 y una de 7,39. Y el paquete me marcó con letras distintas el tratamiento número 4, la A, el tratamiento número 2 con la B, el 3 y el 1 con la C. El hecho de que estos dos estén ambos marcados con la letra C significa que no hay diferencias significativas entre ellos. ¿Cuál es el 1? Es la bolsita de plástico. ¿Y cuál es el 3? La atmósfera, que se parece a la atmósfera que respiramos. No he dicho como si no tuviera, igual que empacarlo en la bolsa de plástico, en otras palabras. Entonces el paquete ha reflejado eso. Recuerda que estamos usando la prueba de comparación de Fisher, por eso dice LSD Fisher, y estamos usando un nivel de significancia del 0,05. La diferencia mínima significativa, o sea, el LSD, vale 0,30254. ¿Sí? Lo que quiere decir que cualesquiera dos cuyas medias estén separadas por más de esta cantidad van a declararse distintas, y dos cualesquiera que estén separadas por menos que esta cantidad, perdón, dos cualesquiera cuya diferencia sea superior a esto serán distintas, dos cualesquiera cuya diferencia sea inferior a esto serán iguales. ¿De acuerdo? Según entonces Fisher, el mejor método es el método 4, que es el del empaque de CO2, atmósfera de CO2 puro. El segundo método en eficacia es el B. ¿Por qué digo que este es el mejor? Porque es el que tiene la menor media. Observen que la media de este es 3,36. A nosotros nos interesa es que, mejor dicho, el mejor método es el que menos bacterias tiene. ¿De acuerdo? Por consiguiente va a ser el que tiene menor media. Porque ¿qué tal nosotros escoger a este como el mejor? Mejor dicho, el más contaminado sería el mejor. No, no tiene sentido. A nosotros nos interesa es este, que es el de menos bacterias, ¿cierto? Este es el logaritmo del promedio, digámoslo así. Ese método sería el mejor, seguido por el método 2, que es el método de empaque al vacío. ¿Sí? Este. Y luego los otros dos métodos, el de la bolsita plástica y el de la atmósfera de gases parecida a la atmósfera natural, son los dos peores y realmente no se detectan diferencias entre ellos, como si fuera lo mismo empacar en bolsas que al aire libre, mejor dicho. ¿Listo? Pero estos datos así, digamos que el modelo se ve con un excelente ajuste, pero habría que corroborar si está cumpliendo o no está cumpliendo con los otros dos supuestos. ¿Cuáles son los otros dos supuestos? Pues que haya normalidad y que haya homoceasticidad. Entonces, para ver normalidad, venimos aquí a estadísticas, ¿sí? Buscamos inferencia basada en una muestra nada más y aplicamos la prueba de normalidad de Shapiro-Wilks. No se le aplicamos al logaritmo de bacterias, sino que se le aplicamos a los residuos, ¿recuerden? Al residuo del logaritmo de bacterias, ¿sí? Residuo del logaritmo de bacterias. Aceptamos. Y como ustedes ven, perfecto, se cumplió, 0,35 es el valor P. Un valor P de 0,35 pues es superior a 0,05, lo cual significa que no podemos rechazar la hipótesis nula, que decía que la igualdad, perdón, que los residuos se ajustan a una distribución normal. Entonces, conclusión, sí se ajustan a una distribución normal. Perfecto. Sabiendo esto, podríamos aplicar o bien la prueba de Bartlett o bien la prueba de Leven. La de Bartlett la podemos aplicar porque ya sabemos que sí hay normalidad. El problema es que este paquete no la tiene implementada y para ponerse a hacer la mano sí está como demoradito. Hay que hacer varios cálculos y un poco de logaritmos y cosas y todo eso. Entonces, ya les muestro en qué consiste la prueba de Bartlett. La podríamos mirar en un segundito. Pero bueno, ya sabemos que sí hay normalidad. Miremos ahora a ver si hay homogeneidad en la varianza. Para eso, entonces, volvemos al análisis de varianza y corremos el mismo modelo, ¿cierto? Corremos el mismo modelo, pero poniendo como variable dependiente los residuos en valor absoluto. O sea,
los RAPs, residuos absolutos del logaritmo, ¿sí? Entonces esta es la que pasamos para allí y ponemos otra vez como variable de clasificación el empaque, porque recuerden que vamos a hacer un análisis de varianza, solamente que lo hacemos con otra variable de respuesta, que son los valores absolutos de los residuos, aceptamos. Bueno, no necesitamos calcular nada de estas cosas, ni hacer comparaciones, ni nada de eso. Lo único que me interesa es conocer el valor P. Entonces acepto, y ahí vino el problema, mire. Eso es, por lo general, ocurre casi siempre. A veces está uno de buenas, pues le da normal, pero no le da igualdad de varianzas. Otras veces le da igualdad de varianzas, pero no le da normal. Otras veces no le da ninguna de las dos. Y muy rara vez le dan ambas. Bueno, desafortunadamente entonces hay un supuesto que no se cumplió. Y la cuestión es más o menos grave. ¿Sí? Si aquí hubiese sido 0. Por ejemplo, 41 o alguna cosa así aquí en este pedacito, uno diría eso está bastante cerca del 0,05, lo aceptamos. Entonces, se deja de esa manera, pero se advierte que no hay igualdad de varianzas. Además, observen que el coeficiente de variación es extremadamente alto. Yo les había dicho a ustedes que un coeficiente de variación era aceptable por ahí hasta 25%, y muy, digamos, siendo muy flexibles por ahí hasta un 30%, pero aquí tenemos un 64%. Conclusión, la falta de homocedasticidad como que nos está dañando el experimento. Pero bueno, esto digamos que no, lo que podríamos sacar como lección aquí es que el experimento es como una buena aproximación a lo que nosotros queremos estudiar. Habría que pensar en un experimento mucho más refinado, mirar a ver cómo se miden las cosas de otra manera, mejor, ¿cierto? El experimento es una primera aproximación, no nos va a dar resultados definitivos. Pero sí, nos hace pensar que sí, definitivamente el mejor método de empaque es el método de atmósfera de CO2, aunque nuestros resultados no sean concluyentes. Si nosotros vamos a presentar esto como un resultado de por ejemplo, digamos, en un trabajo de grado, pues nosotros presentamos todo nuestro experimento, pero en el momento de presentar los resultados decimos, mire, el experimento tiene este problema. O sea, nuestro análisis de los resultados nos dio todo muy bueno, pero tiene este problema. Y entonces, como recomendación, en una próxima vez que tengamos más tiempo y más plata, montamos un experimento mejor para tratar de determinar si lo que queremos averiguar. Es decir, nuestro experimento así como está no es concluyente. No es concluyente. Es un buen indicio para las cosas que estamos tratando de estudiar. Nos da una idea general de cómo son las cuestiones, pero no es una prueba irrefutable de que así son las cosas. Es más o menos el indicio, la idea, la sugerencia de que se va a pasar esto, de que no sé qué, pero para convertirlo en algo irrefutable tendríamos que montar un nuevo experimento con muchísimo más cuidado y seguramente con mayor cantidad de réplicas para tratar de disminuir la variabilidad. Porque recuerden que las pruebas, cuando hay demasiada variabilidad, si se aumenta el tamaño de muestra, disminuye la variabilidad. Hay que tener en cuenta eso. No nos asustemos, definitivamente. Pues simplemente nuestros datos funcionaron bastante bien hasta cierto punto, pero no nos permitieron concluir así taxativamente que así son las cosas. Entonces, esto ocurre con mucha frecuencia, no hay que alarmarse por eso. Es decir, más bien lo raro es que uno vaya y monte el experimento y de una vez le salió perfecto. Eso es más raro, ¿de acuerdo? Bien, entonces siempre tuvo que tener una falla, eso es lo más frecuente, eso sucede con casi todos los días, con todos los experimentos. Bueno, eh, quería mostrarles, pero ya me toca cambiar estos datos, quería mostrarles dos cosas. Primero, ahorita lo corremos nuevamente para que miremos cómo quedan las medias, los residuos y un poco de cosas ahí que valdría la pena verlo. O hagámoslo de una vez. Entonces me toca volver a correr el primero, ¿cierto?
¿Tengo los mismos datos todavía? No, ya no los tengo. Bueno, entonces carnes. Ya no me lo va a cargar. Toca cerrarlo y volverlo a abrir porque le quedan por allá cosas adentro y entonces no me lo deja. Quiere guardar, ¿no? Entonces lo volvemos a correr. Porque quiero mostrarles algo de los resultados que salieron allá. Y yo no me di cuenta que horas empecé yo a grabar. No sé si quedó toda la clase, qué pena. No me di cuenta si grabé, pero está grabando sí, pero archivo. Bueno, entonces con carnes y DB2. Voy a volver a correr aquí. eh, estadísticas, análisis de la varianza. Aquí era el logaritmo, aquí era el empaque. Aceptamos. Comparaciones. Pues hagámoslo de una vez con el otro, a ver qué nos dice Tuki. Aceptamos residuos predichos, residuos estudiantizados y absolutos y aceptamos. Bien, mire, lo hicimos con Tuki y Tuki nos da la misma respuesta que Fiche. ¿Sí ven? Lo mismo. El mejor según Tuki es el cuarto, el que le sigue es el 2 y el 3 y el 1 coinciden, que son las dos, la atmósfera libre y la atmósfera común y corriente, la mezcla de gases y la atmósfera que respiramos. Conclusión, bueno, Fischer dice lo mismo que Tuki y Tuki lo mismo que Fischer. Conclusión, no hay más que discutir, no tenemos necesidad de meter ningún otro acá. Esto vuelve a salir igual, lo único que cambia son aquí los dos métodos de ensayo. Pero lo que yo quería mostrarles era lo siguiente. Vamos a los datos. Entonces aquí tenemos toda la matriz de datos, vamos a mirarla más ampliamente. Obsérvese que el paquete me puso esta celdita en amarillo. ¿Sí? Eso no es porque se le regó la pintura ahí, no. Es porque es un residuo. Observe que aparece en la columna de residuos. ¿Sí? Es un residuo un poco salido de lo común. Si ustedes miran los demás residuos, mire, 0,17, 0,14, 0,22, 0,80, todos están 0, 1, menos 1, 1,76. O sea, ninguno llega siquiera a 1,7, creo. Ninguno de esos residuos llega a 1,7. Pero ustedes observen que ese residuo está fuera de lo común. Es un valor atípico. 0,70. Ah, sí, llegó a 1,77. Este fue el más grande. Pero es que este está en menos 2,53. En valor absoluto son 2,53. Es un residuo demasiado grande. Cuando un residuo es demasiado grande, ¿cierto? Podría significar, ese es el residuo estudiantizado, ¿no? Mire cómo es el residuo corriente, menos 0,80. Pero un residuo estudiantizado demasiado grande podría estarnos indicando que esa observación es una observación atípica. Por alguna razón, puede ser que, por ejemplo, quedó mal empacada, la bolsita en que se empacó estaba rota, quedó mal sellada. Bueno, en fin, quién sabe, pudo haber pasado algo así. Entonces, este residuo resultó demasiado grande, lo cual significa que la observación puede ser una observación atípica. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una pregunta. Es el único, observen. Sí, dime. Ahí dicen, pues usted dice que es demasiado grande, pero pues como el número está negativo, no es un número demasiado pequeño, porque está más lejos de cero. Eh, sí, pero lo que significa es esto, mira. O sea, es demasiado grande en este sentido, ya te digo. Em, digamos, es que es como si uno tuviera como la recta de regresión. Imaginémonos que fuera la recta de regresión, ¿de acuerdo? Entonces los residuos están por aquí, ta, 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 ta. Algunos por aquí son positivos, los de este lado son positivos, los de este lado son negativos. Pero si tú ves que todos los residuos van por aquí y hay uno por aquí, entonces lo que estamos midiendo es esta magnitud. ¿De acuerdo? Mira, mientras los demás tienen esta magnitud,
El signo menos ahí lo que significa es que está del otro lado de la recta. Es decir, los que tienen signo positivo están a un lado, los que tienen signo negativo están al otro lado. Pero la magnitud es esta distancia que hay desde el valor predicho por el modelo, que es este, hasta el valor observado, que es ese. ¿De acuerdo? Entonces están a una distancia muy grande, así sea para el lado izquierdo o por debajo de la recta, pero están a una distancia muy grande. Entonces una cosa que se salga de lo que es normal, mire lo que es normal para todos, y este se salió de ahí, significa que ese residuo es demasiado grande en el sentido no de que por ser negativo sea muy chiquito, no. Es, digamos que lo que uno mide son los valores absolutos para poder mirar la magnitud del residuo. ¿Sí? ¿Está ahora sí? Sí, sí, señor, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, ese valor, mire, es el único que se está saliendo. Por eso es que el paquete me lo señaló. Me dijo, ojo con ese individuo, que ese individuo está como muy lejos, y hasta es posible que ese fuera el que nos estuviera metiendo ese problema de la homoceasticidad, quién sabe. Entonces, ¿qué haríamos? Una primera salida sería desactivémoslo. Entonces, quiere decir que en ese tratamiento no vamos a tener sino nueve observaciones, y en los otros vamos a tener 10. Es decir, que el residuo quedó desbalanceado. Pero es preferible tener un residuo desbalanceado y bien jalado que un residuo balanceado y con errores grandes de varianza. ¿De acuerdo? Entonces lo desactivamos, lo voy a volver a correr a ver si mejoran las cosas o no. ¿De acuerdo? Entonces, estadísticas, análisis de la varianza, ya está, logaritmo de empaque, ya está, aceptamos. Voy a hacer las comparaciones, voy a volver a poner a Fisher otra vez en la primera. Volvemos a calcular todo esto para poder hacer las pruebas, ¿cierto? Porque al desactivar eso pudo haberse dañado la normalidad. La normalidad estaba bien, pero al desactivar eso se nos puede dañar. Y la falta de homoceasticidad que estaba bien, puede que se arregle. Que estaba mal, puede que se arregle. Entonces vamos a ver qué pasó, simplemente. ¿Aceptamos? Bueno, sigue siendo lo mismo, mire, A, B, C, C, ¿sí? Y esto no ha cambiado, o sea que las conclusiones son las mismas. Vamos a ver si cumple los supuestos. Entonces, primero que todo, inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro, de normalidad para los residuos de la variable. Aceptamos. Todavía sigue siendo bien, ¿cierto? Sí se bajó un poquito, observen, pero todavía 0,22 está por encima de 0,05, o sea que no rechazamos la normalidad. Hasta ahí está muy bien, perfecto. Ahora veamos si se cumple o no la homoceasticidad. Entonces vuelvo al análisis de la varianza, ¿sí? Cambio esto por el valor absoluto de los residuos, ¿sí? Todo lo demás, aquí queda el empaque. Bien. Aceptamos. No necesitamos hacer nada de esto, nada, nada, nada. Entonces simplemente aceptamos. Y observen. ¡Wow! Maravilla. ¿Sí o no? Se arregló todo el chico. Lo que estaba mal, se arregló. Ahora sí, el valor P es 0,99. O sea que hemos arreglado el diseño con una simple observación atípica que había, que nos estaba dañando todo. La desactivamos, como si digamos, la echáramos a la basura, dejamos las otras. Entonces tenemos un diseño con 9 réplicas en el primer tratamiento. Aquí hay algo raro. Es que esto no hay que mirarlo aquí porque esto es con los residuos, ¿no? Por supuesto que el R2 es 0. Eso no nos interesa. El R2 era el anterior. Pero entonces, como conclusión, una observación atípica que no estaba poniendo problemas, no estaba dañando todo, ¿cierto? La desactivamos y el modelo se arregló. Entonces, como ustedes ven, a veces se arreglan las cosas así tan fácilmente.
¿Qué le enseñaban a uno hace unos años? Ah, no, que había que hacer una transformación de las variables para ganar homoceasticidad. Y casi siempre le ponían a uno, use la raíz cuadrada o use el arcoseno. Pero ese era un complique terrible. Y no solamente eso, sino que cuando uno está cambiando las variables de esa manera, generalmente lo que está es cambiando de experimento. El experimento que uno tiene ya no es equivalente al primer experimento porque no siempre las transformaciones que uno hace con las variables reflejan lo que estaría pasando en el primer experimento. Entonces, demasiado complique y a veces por ganar, por ejemplo, homoceasticidad se nos daña la normalidad. Entonces, lo que cuadrábamos por un lado se descuadró por el otro. Y como ustedes ven, hay una solución mucho más simple. No siempre funciona, claro, eso depende. Pero en este caso funcionó muy bien. Entonces, cuando el experimento no está funcionando bien, pues uno le busca los arreglos a ver sin hacerle nada, lo puede cuadrar. Si no, pues toca resignarse y decir, bueno, funcionó hasta este punto y ya no hay problema. Mire, por ejemplo, ese coeficiente de variación, ¿no? Terrible. Pero es que recuerden que lo que estamos manejando es otra respuesta, no es la respuesta del experimento, sino que son los valores absolutos de los residuos. Bueno, quería mostrarles, nuevamente volví a dañar todo porque, bueno, no importa, porque aquí no hemos hecho, no, sí importa porque yo modifiqué el experimento. Entonces vuelvo y lo corro. Vuelvo y lo corro así desactivado, ¿sí? Eh, Así desactivado porque quiero mostrarles algo. Análisis de la varianza. Ya sabemos que ya funcionó, quedó perfecto, ¿cierto? Entonces lo voy a volver a correr para que me den los datos originales. Entonces aquí lo que tengo es el logaritmo de bacterias, aquí lo que tengo es el empaque, acepto. Aquí tengo comparaciones, el LS de Fisher, aquí tengo los residuos, valores predichos, residuos estudiantizados y valores absolutos de los residuos. Bien, esto es lo que ya habíamos visto antes de que yo verificara la homoceasticidad. Se lo puedo quitar. Y vamos a mirar aquí esta tablita que nos aparece. Mire, estas eran las variables originales. Recuerden que todas las primeras variables, todo esto, desde el caso 1 hasta el caso 10, eran primer experimento, eran primer tratamiento. ¿Por qué aparece este color moradito acá? Simplemente porque eso me indica que la observación 4 está desactivada. Es decir, es como si no existiera. ¿De acuerdo? Entonces, en ese tratamiento ya no hay sino 9 observaciones. Las 10 que había menos una desactivada. Observe que ya no vuelve a aparecer la celda marcada con amarillo, mírenla. Todas las celdas están bonitas ahora, ¿sí ven? No hay ninguna celda marcada con amarillo. El amarillo es el color de la alerta, ¿no? Entonces hay que estar pendientes donde aparezca el color amarillo, a ver qué es lo que puede estar pasando. Desapareció esa alerta. Y ahora lo que yo quería ver es que observen ustedes que los valores estimados en el primer tratamiento, todos ellos tienen el mismo valor. ¿Sí? 748, 748, 748. Bueno, este no le paren bolas porque ese es el que está desactivado. 748, 48, 48, 48. ¿De acuerdo? ¿Ese valor qué es? Ese valor es realmente el promedio de las 9 observaciones que hay acá. O sea, si ustedes cogieran, sumaran estos 9 datos y dividiesen por 9, les daría 7,48. Siempre el valor estimado en un tratamiento es el valor promedio de ese tratamiento. Ahora, ¿qué son los residuos? Los residuos son las diferencias entre el valor observado, que es este, 7,66 en el primer caso, y 7,48 predicho, como dicen los argentinos, mejor dicho, estimado. Valor observado 7,66, valor estimado 7,48. De 7,48 a 7,66 hay 0,18. Es decir, que si yo cojo 7,66, le quito 7,48, me da 0,18.
¿Qué es el residuo? El residuo siempre será la diferencia entre el valor observado y el valor estimado. Miren este, 7,78 valor observado, 7,48 valor estimado, y hay una diferencia exacta de 0,30. ¿Sí? Entonces, eso sigue diciéndome que la diferencia entre valor observado y valor estimado es el residuo. Lo interesante es que el valor estimado en cada tratamiento es el promedio del tratamiento, la Y barra del tratamiento. Lo mismo observen en el siguiente tratamiento. Tengo 5,56 para todos, ¿no? Para todas las observaciones del segundo tratamiento, 5,56. Y se sigue cumpliendo lo mismo. O sea, el valor observado, por ejemplo, 5,04, y el valor estimado 5,56, me da una diferencia de 0,52, pero como ahora este valor es más grande que este, entonces por eso me dio con signo negativo. Entonces, algunos dan positivos, otros dan negativos, en promedio todo daría 0. Bueno, esa era la primera cosa que yo quería que observaran. La segunda cosa que quiero que observen es que no es lo mismo el residuo corriente que el residuo estudiantizado, que es este. ¿Sí? El residuo estudiantizado se obtiene eh, haciéndole una transformación al residuo corriente. La ventaja de hacer esa transformación, aquí aparecen un poco más grandes los residuos estudiantizados que los residuos corrientes, pero no siempre es así. Digamos que siempre la operación sirve es para mantener el residuo dentro de una franja que no sea demasiado grande ni demasiado pequeña. Eso con el fin de facilitar cálculos y todo, porque los residuos corrientes podrían dar valores grandes, grandísimos, y entonces al hacer una gráfica, por ejemplo, las cosas se dañarían, porque necesitamos toda la pantalla para pintar el valor grande y los valores chiquitos no se alcanzarían a ver. Entonces hay que reducirlos a una escala en donde todo el mundo pueda aparecer al lado. Bueno, listos. Eso era lo que quería que viéramos de aquí de la parte de estos datos. Hemos hecho un análisis más o menos completo de todo el experimento. Como ustedes ven, vieron una cosa nueva, y es que a veces una observación o más de una nos pueden estar dañando todo. Entonces habría que sopesar las cosas, a ver si quitamos esa observación atípica y de pronto las cosas se arreglan. Una sola observación atípica. Puede ser que de puro de malas cogimos el arbolito que estaba sembrado allá en el sitio más... Ah, ver, aquí eran carnes. De pronto nos tocó la carne que estaba allá en un hueco por donde entraba aire o quién sabe qué cosa. O quedó, como les decía ahora, la bolsa quedó mal sellada por alguna razón. ¿Sí? Entonces esa se nos estaba parrandeando todo el experimento. Bien, quiero mostrarles ahora otra... Podemos cerrar esto ya, creo. Lo que es el Infostat. Profe, tengo una Y pregunta. dime. Profe, ¿uno Sí. solamente puede desactivar un dato o digamos si uno ve que son varios datos que le dañan todo, los puede desactivar, 2, 3, 4? Sí, Acá en este ejercicio podría puedo, ¿no es desactivar cierto? los que quisiera, pero hay que tener cuidado. Sí, hay que tener Ah, cuidado porque si tú desactivas, por ejemplo, resulta que casi todos los datos de un tratamiento son los que están poniendo problemas. ¿Qué tal 10 datos y de los 10 datos, 8 me están poniendo problemas? Entonces, prácticamente, si yo tengo 10 datos y elimino 8, me quedan 2. Entonces, el diseño queda demasiado desbalanceado. En ese caso, casi que era preferible eliminar ese tratamiento. Es decir, comparar los otros 3, olvidarse de que había ese tratamiento y no tenerlo en cuenta, porque es un tratamiento que definitivamente no está dando observaciones que sirvan para trabajar. Entonces hay que ser prudentes, ¿no? Se pueden desactivar más de uno, pero hay que tener cuidado cómo los desactivas. Por ejemplo, si desactivas uno en uno, dos en el otro, uno por allá en un tercer tratamiento, no habría problema. Pero si todos van a quedar desactivados en el mismo tratamiento, ahí sí es grave porque demasiado desbalanceo entre dos tratamientos no es cosa buena. ¿De acuerdo? Los de diseños pueden estar acuerdo. desbalanceados, pero no tan extremadamente desbalanceados. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí, profe, muchas Bueno, gracias. lo, bueno, bien, con gusto. Lo otro que les quiero mostrar es esto.
Em, bueno, ese documento yo se los había enviado a ustedes también, pero allá lo deben tener refundido. Entre lo que... Es que aquí están un poquito más explicadas algunas cosas. Mm, Quería mostrarles aquí. Bueno, esto ya es de la primera parte del curso. Por aquí están las medias pareadas. Diseños de una vía, que es la teoría más o menos que hemos visto. ¿Sí? Las medias, las varianzas se supone que son iguales. Queremos probar la hipótesis de que son iguales. Mire, lo que les quería mostrar es esto. Mire, la prueba de homogeneidad de varianzas suele hacerse mediante un estadístico propuesto por Bartlett, que está definido de la siguiente manera. El estadístico de Bartlett es 2.3026. Este es el logaritmo por allá de una cantidad toda rara. Q sobre C, donde Q está dado por esto. Mire, N, que es el número total de observaciones, para nuestro caso serían 40, menos K, que es el número de tratamientos, que para nuestro caso serían 5. Entonces esto nos da 40 menos 5 serían 35. Por el logaritmo en base 10 de S sub P cuadrado. ¿Pero quién es S sub P cuadrado? Es esto, mire. Es 1 sobre N menos K, o sea, 1 sobre 35 por la suma de los datos menos 1 multiplicado por SJ cuadrado. Entonces hay que tener la varianza en cada grupo. S cuadrado en el primer grupo, S cuadrado en el segundo grupo, S cuadrado en el tercer grupo, S cuadrado en el cuarto y S cuadrado en el quinto. Entonces hacemos esos S cuadrados multiplicados por sus tamaños de muestra menos 1. Por ejemplo, en nuestro caso sería, para el primero serían 8, porque no teníamos sino 9 datos, y para los otros serían 9, porque en eso sí quedaron todos los 10 datos. Hacemos esa suma y dividimos por esto y ese es el SP cuadrado. Tomamos el logaritmo natural de esa cantidad y la dejamos aquí. Y lo otro que viene es la suma de NJ menos 1 por el logaritmo de las varianzas. Entonces, estas varianzas hay que tomarle los logaritmos. Eso es Q. Y ahora, ¿qué es C? Es 1 más 1 sobre 3 veces K menos 1. O sea, K menos 1 son 4 por 3, son 12. Aquí sería la suma de los inversos de NJ menos 1 y aquí serían los inversos de los N menos K. Calculamos esto, calculamos lo otro, hacemos este cociente, multiplicamos por esta cantidad y el valor B que nos dé, venimos y lo miramos bajo una G cuadrado con K menos 1 grados de libertad. Entonces usaríamos ahí nuestro paquetico, el PQRS, para ver cuánto es el valor P. Dibujamos una G cuadrado con 4 grados de libertad porque tenemos, con 3, que tenemos 3 tratamientos. Entonces, con 3 grados de libertad, hacemos la G cuadrado y ponemos el valor que nos haya dado el B y miramos el valor P. Y ahí sabemos, de acuerdo con el estadístico de Bartlett, si hay o no homogeneidad de varianzas. Como ustedes ven, pues no es cosa del otro mundo, pero tampoco es tan inmediato. Entonces, además que la prueba de Bartlett tiene el inconveniente de que está dependiendo mucho de si hay normalidad o no hay normalidad. Aquí eso está la notica, eso es lo que les quería mostrar. ¿Sí? Dice, el estadístico de Bartlett es, sin embargo, muy sensible a la falta de normalidad en los grupos. Por esa razón suele acompañarse de otras pruebas más robustas como la prueba de Leven, la de Harley, la de Box, la Q de Cochrane, etcétera. Pruebas hay bastantes, pero pues cada paquete tiene implementada alguna. En nuestro caso, por ejemplo, con Infostat, lo que hacemos es la prueba de Leven, usando ese mecanismo que acabamos de hacer. ¿De acuerdo? Bien, eso era lo que quería que ustedes, si ustedes miran estos apuntes, pues ahí hay bastantes cositas sobre lo que es la parte teórica. Porque nosotros con los ejemplos, pues miramos en la parte práctica, cómo se manejan las cosas, aprenden ustedes a interpretar los resultados y todo, pero no queda del todo clara la parte teórica, los fundamentos teóricos de lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Bien, eso es lo que les quería mostrar de este documento. Finalmente, por hoy.